Sé que están conectados muchos de nuestros alumnos, graduados, profesores e invitados que siempre nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes en esta masterclass de esta tarde. Soy Selina Cantú, profesora y directora del máster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Muy bienvenidos a esta masterclass que se inscribe en el marco del próximo lanzamiento de la segunda edición de nuestra diplomatura en Gobierno Abierto. Como muchos de ustedes ya conocen, nuestra Escuela de Gobierno nace con el propósito de ser socios estratégicos de los gobiernos nacionales y subnacionales en tres objetivos puntuales: la mejora de la calidad institucional, la mejora de la calidad de gestión y la adecuada inserción en la región y en el mundo. El tema del gobierno 4.0 está tomando mucha fuerza y es transversal e impulsa estos tres objetivos. Por ese motivo se ha convertido en una línea específica de investigación, formación y docencia dentro de nuestra escuela. El propósito es dialogar y discutir sobre estos temas y los desafíos en torno a la gobernanza de la innovación digital, a los desafíos que implica gestionar la transformación digital de los propios organismos públicos, la incorporación de las nuevas tecnologías en las soluciones públicas, la integración del sector público con el ecosistema innovador. Todas estas inquietudes se concentran en un objetivo, que en definitiva es mejorar la vida de los ciudadanos. La innovación, la transformación digital cobran sentido si en el centro está la persona, convirtiéndose así en formidables herramientas para avanzar hacia estos tres objetivos que dijimos que nos proponemos. Así es que, sin más, le dejo la palabra a Juan para que presente, y desde ya agradezco a estos invitados de lujo que hoy se acercan a la Escuela de Gobierno. Juan Gablan, adelante. Muchas gracias, Selina, y muchas gracias a todos los participantes que se han conectado, que están compartiendo este momento con nosotros. Y tengo el lujo de presentar a estos dos grandes invitados. En primer lugar, a Yolanda Martínez. Yolanda es experta en gobierno digital. Actualmente lidera la iniciativa GovStack, que es un consorcio que participa en la ITU, que es la International Telecommunications Union, la UN Foundation y distintos gobiernos como el de Estonia y el gobierno alemán. Y bueno, Yolanda tiene una vasta trayectoria en el sector público, también fue secretaria de la Función Pública de México y lideró la agenda digital de ese país. Por otro lado, lo tenemos a Miguel Porrúa, que actualmente también le agradecemos doblemente porque está en Perú, donde está justamente con el BID, trabajando proyectos de transformación digital en ese país. Miguel es jefe de división, del clúster de Data y Gobierno Digital, y tiene también una experiencia muy vasta en gobierno digital en la región, en América Latina, tanto en la OEA como en el BID. Así que vamos a tratar este panel de la siguiente forma. Yo voy a ser de moderador haciendo algunas preguntas irán para ambos, otras preguntas irán específicas, y después vamos a abrir preguntas al público que las pueden escribir a través del chat, y ahí vamos a ir, yo las voy a ir leyendo. Así que bueno, la primera, un poco para ambos, es bien general, ¿no? ¿Dónde creen que hoy están los principales desafíos de transformación digital de la región? ¿Cuáles son las brechas en las que tenemos que enfocarnos? Y si quieren comparar un poco ya que ambos tienen una visión global, con las regiones más avanzadas, y dónde nos recomiendan enfocarnos, tanto a los gobiernos como a los sectores académicos, para trabajar juntos para apoyar estas transformaciones. ¿Quién quiere arrancar? Adelante, Yolanda, que esa es fácil, está para ti. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta masterclass. Me entusiasma muchísimo todos los ejercicios que tengan que ver con generar awareness y desarrollo de capacidades, así que encantada también de compartir con Miguel Porrúa, que es un gran compañero de batallas y un gran pilar de la transformación digital en América Latina y el Caribe. Y bueno, creo que uno de los principales desafíos que tenemos después de venir 2 años de una pandemia que aceleró la apropiación digital en un promedio de 7 a 9 años, según cifras de un estudio que publicó CEPAL justo el año pasado, está en el reto de la apropiación.
Los países han invertido constantemente en el despliegue de infraestructura, por lo tanto hay grandes avances en materia de conectividad, pero esa conectividad si no viene asociada con una adecuada gobernanza, con una adecuada estrategia de desarrollo de habilidades, de diseño y habilitación de servicios públicos, entonces es una conectividad muy limitada en el impacto que puede tener en la vida de las personas. Y eso se traduce en tres grandes retos hacia adelante. Primero, el de la transformación digital como una política de Estado, donde los gobiernos de los países incorporen el tener una visión clara de transformación como parte de su marco de planificación nacional. Y aquí los datos hablan por sí mismos. Únicamente 16 países de los 26 que son miembros del banco tienen una agenda digital publicada como parte de su marco de referencia de planificación nacional. Las estructuras de gobernanza, si bien han permitido tener más ministerios o secretarías de Estado en la parte de agenda digital o de sociedad de la información o de transformación, no necesariamente tienen un mandato de transversalidad para la articulación y la coordinación de todas las instancias de gobierno en el aprovechamiento de las tecnologías de información. Y el tercer desafío es el de las capacidades, el poder tener habilidades tanto en los funcionarios y las funcionarias públicas responsables de diseñar y poner al servicio de la ciudadanía servicios digitales, pero también el de la población, el de poder utilizar la tecnología para mejorar sus condiciones de vida, para innovar en sus pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, Yolanda. Miguel. Gracias, Juan. Bueno, gracias a ti, gracias a Celina por darnos la oportunidad de conversar pues en este masterclass con los estudiantes de la Universidad Astral y muy buena la introducción que hizo Celina acerca de esa orientación de la Escuela de Gobierno hacia lo digital. Felices de apoyar esa filosofía siempre desde el BID. Y cualquier ocasión es buena para conversar con Yolanda Martínez, que pues es una gran amiga y una profesional a la que admiro mucho, que de hecho pues trabajó en el BID también. Juan acortó el currículum para dedicarnos a las preguntas, pero Yolanda fue representante del banco en Chile. La perdimos en la región, pero la ganamos por el mundo porque se convirtió ahí en portavoz de América Latina y el Caribe en su nuevo rol en Naciones Unidas. Así que gracias por darme la oportunidad de esta conversación. Mira, sobre retos... A ver, si oí ruido, perdón, yo salí de una reunión en un hotel, entonces puede que alguien camine por ahí con platos y eso, pero espero que me oís bien, ¿verdad, Juan? Se te escucha bien, se te escucha vale. perfecto. Mira, sobre retos, Yolanda ya, perdón si reitero algunos, pero a lo mejor profundizo en dos o tres, ¿no? Y yo creo que está bien que hagamos estos ejercicios de analizar qué problemas tenemos para solucionarlos y avanzar, porque como creo que decía muy bien Celina al principio, ahora sí que ya no queda ninguna opción nada más que tomarse en serio la digitalización en el contexto del COVID que vivimos. Yo pondría sobre la mesa como tres grandes retos. Uno de gobernanza e institucionalidad y tiene dos matices ahí. Las instituciones, creo que Yolanda lo planteaba un poco todavía, en general, o sea, hay excepciones que muchas personas en la audiencia conocerán, ¿no? Y me dirán, oiga, que el ministerio de no sé qué país es muy fuerte, cierto. Pero en general las instituciones son débiles, en dos sentidos. Uno, en el nivel jerárquico, sí hay algunos ministerios, pero todavía hay muchos países donde esto es una dirección general de algo, ¿no? Con títulos antiguos incluso. Y dos, debilidad en la capacidad operativa. El transformar digitalmente un gobierno requiere equipos grandes de gente, no solo cualificados. Entonces, claro, uno llega a muchos de los países de la región y dice, no, la dirección de tal son 14 personas. Bueno, la RIA en Estonia tiene 200 y el país tiene 1.300.000 habitantes, ¿no? Entonces, hay una cierta debilidad en la capacidad operativa. Hay también mucho que avanzar en gobernanza, en crear espacios que hagan que todos los actores relevantes, universidades, empresas, el mundo académico, investigadores, la sociedad civil, se sienten en la mesa y tenga un lugar ordenado, sistemático y planificado para contribuir a la transformación digital, para contribuir a definir estándares, a definir políticas, a la implementación.
Eso todavía en muchos de los países hay que estructurarlo mejor, los mecanismos de gobernanza. Luego tenemos un reto enorme, que lo tiene el mundo, pero lo tiene muy grande la región también, en el tema de regular. Vamos un poquito tarde, casi todo el mundo va un poquito tarde en regular esto de la digitalización. Nosotros vamos seguramente más tarde y el reto es doble, yo creo. Uno, que pues eso, que vamos tarde, pero dos, que el tema es muy complejo, muy difícil de conocer para nuestros legisladores. Hay que ser comprensivos porque buena suerte para tratar de regular la inteligencia artificial y los datos ¿no? y el manejo de los fake news y todas estas cosas que están ahora sobre la mesa. Buena suerte, es complejo y además es muy cambiante. Para cuando en la región logramos aprobar la ley de protección de datos, resulta que ahora falta la ética de los algoritmos, ¿no? Y venimos corriendo. Entonces hay un reto normativo y luego hay un reto inmenso, y este mensaje creo que es importante en el ámbito académico, donde estamos ahora, de talento humano digital. Un reto gravísimo que tiene el sector privado y que tiene el sector público. Cada uno que tome los números que quieran, pero creo que muchos habrán leído que en la región andamos por 500.000 de personas, que nos faltan hoy, 500.000, de profesionales del ámbito digital y que no tenemos, ¿no? Y es un gap que va a seguir creciendo. Y es un gap que daña sobre todo al sector público, que tiene muy difícil competir por ese talento digital con el sector privado, ¿no? Y luego, por supuesto, no me estaba olvidando del gap del acceso que definía muy bien Yolanda, el acceso al mundo digital, el acceso a conectividad, creo que sea más significativa ahora, ¿no, Yolanda? Esa conectividad que viene con alfabetización, que viene con cierto nivel de ancho de banda, que viene con contenidos que tengan sentido para el que los usa, en fin, todo ese matiz, ¿no? Ahí estamos todavía débiles y bueno, tomando un dato básico, debe andar por la mitad la población que tiene conectividad a banda ancha en la región. O sea, tenemos la otra mitad de la población a la que hay que conectar, ¿no? Así que, si quieres, Juan, para que sea más interactivo, dejo ahí la primera ronda. No es que no haya más retos, no es que no haya más retos, hay alguno más, pero creo que han dado un marco espectacular de cuáles son los retos y los desafíos, y ambos mencionaron el de la gobernanza, ¿no? Y los quiero llevar un poco a ese tema. Ambos trabajan en organismos internacionales o digamos, en agencias que tienen que coordinar con otros para llevar adelante las políticas de apoyo a países de modernización, ¿no? Entonces, ustedes están hoy con un doble desafío: coordinar hacia adentro con representantes de países, con representantes internos, en tu caso, Yolanda, digamos, de different agencies, digamos, agencias. Entonces, ¿pueden contarnos un poco cuál es la experiencia y si pueden hacer énfasis qué está funcionando y qué no está funcionando? Y qué le recomiendan acá tenemos a un público que están gestionando, ¿no? A nivel local, a nivel del poder legislativo, a nivel del ejecutivo, o que quieren participar también a futuro en una gestión pública. Bueno, algunas de sus experiencias de liderazgo en este sentido, ¿no? Es una pregunta que tiene que ver con transformación digital, pero también en aspectos de liderazgo que ambos están y han estado en esos lugares. Miguel, te toca a vos arrancar, o Yolanda, como quieras. No, Miguel, estoy de acuerdo, para cambiar, intercalar. Pues nada, con gusto. El enfoque es más en gobernanza o en liderazgo, en ambas. Juan, ¿dónde prefieres que me enfoque? Yo las vinculé, quizás naturalmente, pero, vale. pero donde tú quieras. Vale. Mira, en gobernanza, y creo que un poco ya lo mencionaba previamente, falta crear espacios sobre todo sistemáticos, planificados y con continuidad. ¿Qué quiero decir? Abrir un espacio de participación al sector privado que consiste en hacer un taller de una tarde al año no es crear un espacio de gobernanza para que el sector privado se involucre en la política pública. Clarísimo. Poner un web para que los ciudadanos digan qué piensan acerca de la nueva política de ciberseguridad tampoco es un espacio de gobernanza para incorporar a la sociedad civil. Lo que digo es que hay que crear grupos definidos o espacios definidos con los actores que los integran, que tengan un calendario de trabajo
que tengan una secretaría que haga seguimiento a los aportes, que defina qué se incorpora y qué no, y por qué se incorpora una cosa y por qué no se incorpora otra cosa, que tengan mecanismos de decisión, que no sean solo de diálogo, mecanismos de decisión, porque habrá que definir estándares, habrá que aprobar determinados artículos, determinada normativa, etcétera, ¿no? Entonces, ese esfuerzo sistemático y planificado todavía se da muy poco en la región. Si uno va a algunos países que algunas personas aquí habrán analizado más profundamente, pues algunos en Europa y otros en Asia, ven que tienen como mecanismo de gobernanza una serie de comités, ¿no?, definidos a veces por reglamento o por decreto, que dice quién los integra, cada cuánto se reúnen, quién toma las decisiones. A eso me refiero con una gobernanza un poco más estructurada, ¿no? Y el tema del liderazgo en la región, pues hay líderes, bueno, aquí tenemos una líder que se llama Yolanda Martínez, que lideró la Agenda Digital de México en el gobierno de México en su momento y que, bueno, pues es un ejemplo de que efectivamente las mujeres están llamadas a jugar un rol más importante en este tema y necesitamos que lo jueguen, pero son ejemplos, yo diría, todavía excepcionales en realidad, tanto mujeres como hombres, ¿no? Personas en nuestra región que logran desde lo digital tener un rol visible y relevante en la política pública del país. Es decir, que el resto de organismos del ministerio, ministros, que son los que diseñan y articulan las políticas sectoriales, sea educación, salud, etcétera, tienen un diálogo fluido con este líder, con esta persona que tiene que empujar el mensaje digital. Yo creo que eso todavía se da nada más de los 26 países que dice Yolanda, yo diría que se da en 6, 8, como mucho 10. Más de la mitad falta ese liderazgo, ¿no? Y yo creo que falta, pues por muchas razones, yo tiro sobre la mesa 2 para que hable Yolanda. Uno, porque el sector público no es tan atractivo para los campeones digitales, para la gente que tiene un perfil digital fuerte. El sector público tiene que cambiar un poco su forma de atraer ese tipo de perfil y de talento, ¿no? Y dos, porque en general la política pública y el sector público tradicional no tiene los mecanismos para cómo funcionan los liderazgos digitales, ¿no?, que son ágiles, resultados en el corto plazo, decisiones, pues eso, en contextos de mucha agilidad y que eso va en contra de la visión del sector público. Entonces le cuesta al sector público atraer líderes y por eso yo creo que escasean en el sector público de nuestra región y tenemos que ver cómo hacemos para solucionar ese problema, que es otro de los retos que no habíamos comentado antes. Yolanda, ahora sí te paso la palabra a ti. O bueno, Juan, adelante. No, sí, adelante, Yolanda. Sí, me quedé reflexionando y para complementar lo que muy bien nos comparte Miguel, creo que la mejor política digital es aquella que se construye con el ecosistema. Y esa articulación y ese codiseño tiene que darse de manera sistemática y se tiene que institucionalizar para que realmente los aportes de todos los actores sobre la mesa generen los incentivos necesarios para que la transformación digital haga sentido en el gobierno, en el sector privado, en la academia, en las personas usuarias de los servicios. No puede ser una agenda que se construya desde un escritorio en una oficina. Lo digital es completamente transversal a todos los aspectos de la sociedad, porque hoy estamos todo el día conectados, no existe lo digital y lo no digital. Entonces, una adecuada gobernanza es aquella que permite que todos los actores se beneficien de una conectividad con significado. Y cuando pensamos esto en grandes transformaciones, vemos que uno de los grandes desafíos es cómo las poblaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, los adultos mayores, los pueblos originarios, no necesariamente están llegando a estos espacios. Pero cuando llegan, la magia sucede, porque entonces lo digital se convierte en un factor democratizador. Por ejemplo, cuando en una mesa plural se escuchan todos los puntos de vista, eso se ve reflejado en la política pública. En el caso de México, en el 2000,
2013 se hizo una gran reforma en materia de telecomunicaciones y se reconoció como un derecho constitucional el acceso a Internet y a la banda ancha. Y se hizo una obligación del Estado, no importa quién gobierne, tener una política nacional de inclusión digital, que en el caso de nuestro periodo de gobierno del 2012 al 2018 fue la Estrategia Digital Nacional y ha pasado por una segunda actualización en el periodo actual. Y esto es un mandato constitucional. También en ese mandato constitucional, gracias en este ejercicio plural de consulta para el diseño de esa reforma, se hizo obligación de todos los portales de gobierno el que cumplan con mínimo un estándar AA de accesibilidad web para personas con discapacidad visual, motriz y auditiva. Y en este ejercicio de inclusión, todos los servicios de mayor demanda ciudadana, como las actas de nacimiento, no solo se pueden obtener en línea, sino que además están disponibles en 20 lenguas indígenas. Y si las personas van físicamente a un registro civil o a una biblioteca que tenga una impresora braille, pueden imprimir su acta de nacimiento en braille. Lo importante es que no se las pidan, porque para eso existe la interoperabilidad, pero en caso necesario de tener que imprimir el documento por cualquier motivo, ese factor democratizador es posible gracias al que el servicio se digitalizó, se hizo accesible reconociendo esa pluralidad que tenemos en nuestra población y es un factor habilitante de acceso a muchos otros servicios de gobierno. Es decir, en nuestro ejercicio de priorización de qué servicios de gobierno íbamos a digitalizar primero, acta de nacimiento era clave porque, uno, garantiza tener acceso a un documento de identidad. Y dos, si tengo una manera de reconocer la identidad de las personas, puedo identificarlo y acreditarlo para acceder a muchos otros beneficios como servicios de salud, educación, empleo, etcétera. Entonces, esta diversidad sí se tiene que dar en mecanismos de gobernanza que sean vinculantes en el debate y en las discusiones que se dan en estos espacios que comparto plenamente con Miguel. Tienen que ir más allá de solo reuniones periódicas y tiene que ser un ejercicio de codiseño de política pública abierto, colaborativo, pero muy orientado a hacer accionables los beneficios de la transformación digital en la mejora de la calidad de vida de las personas. Gracias, Yolanda, y qué interesante cómo es esa interacción, ¿no?, entre la ciudadanía, pero también entre el poder legislativo, o creando una ley, llevándola en este caso a un nivel constitucional, y después un poder ejecutivo que ya va por la segunda ronda actualizando y mejorando esa política pública. La verdad que ahí tenemos un caso para todos, para ir evaluando y poder sí, llevarlo para nuestros países. Yolanda, te llevo al tema del desarrollo económico, ¿no?, del crecimiento económico. Como sabemos, en América Latina estamos, y más después del COVID, en un momento de estancamiento, de dificultades para crecer y sobre todo para desarrollarnos. Entonces, y bueno, y en tu caso, ¿por qué tendríamos que digitalizar servicios, ¿no? O sea, ¿cuáles son los argumentos que vos ves y que ustedes trabajan para convencer a los gobiernos a que se animen a digitalizar los servicios, o aún más, a que lleguen adelante agendas digitales integrales en cada uno de sus respectivos países? Bueno, uno, porque también la economía hoy es digital, ¿no? Y si queremos que todas las personas se beneficien de esta revolución tecnológica, tenemos que garantizar, uno, que tienen las habilidades, y dos, que tienen un entorno habilitante para que esas habilidades y ese talento se traduzca en innovaciones, en reinventar las pequeñas y medianas empresas, y eso solo se puede hacer cuando tenemos servicios digitales que permiten desarrollar muchas otras innovaciones. Y les voy a poner un ejemplo. GovStack es una iniciativa de múltiples partes, el gobierno de Estonia, el gobierno de Alemania a través de la Agencia de Cooperación, de la GIZ, DIAL, que es parte de la Fundación de Naciones Unidas, y ITU. Y el objetivo es muy sencillo. En vez de que cada institución de gobierno esté invirtiendo en sistemas aislados de atención a trámites y servicios, hay ciertos componentes que son comunes, componentes reutilizables en
el 100% de los servicios de gobierno en todos los países. Identidad digital, porque necesito identificar a la persona a la cual estoy dando el servicio. Firma electrónica para poder acreditar actos de Estado. El acceso a un motor de pagos, ya sea para que las personas paguen servicios o bien para que el gobierno haga dispersiones de transferencias económicas, que fue un boom en la pandemia. Muchísimos países tuvieron que habilitar diferentes mecanismos de dispersión de pagos utilizando monederos electrónicos, donde ni siquiera la persona tendría que tener una cuenta bancaria. Y cada vez que pensamos en este tipo de servicios, todos tienen esos componentes reutilizables. Si logramos articular que estas inversiones en tecnología se vayan a tener componentes reutilizables que sean agnósticos desde el punto de vista tecnológico, es decir, que no respondan a ningún tipo de tecnología en particular, que sean que puedan conectarse bajo una lógica de microservicios, es decir, que no se conviertan en sistemas legados, sino que tienen una arquitectura lo suficientemente flexible, basada en APIs para que puedan perfectamente conectarse con muchas otras aplicaciones. Y lo más importante, que no solo se usen por instancias de gobierno, sino que los bancos puedan utilizar los mismos mecanismos de autenticación digital que las agencias de gobierno. Que el sistema de notificaciones pueda permitir que instancias públicas y privadas notifiquen a sus clientes ciertas cosas. Bajo esta lógica, sí es factible lograr digitalizar el 100% de los servicios, tanto públicos como privados, y tener otros entornos de desarrollo basados en la innovación, en la creación de experiencias, y no en burocracias donde la gente apenas está pensando en una idea de negocio y el gobierno le está poniendo 250 millones de requisitos para obtener una licencia o para cambiar a los socios, o incluso si quiero cerrar el negocio es igualmente más complicado que a veces arrancar esa idea de negocio. Si trabajamos bajo una lógica de componentes reutilizables que me permitan articular servicios públicos como privados, realmente tenemos una oportunidad enorme de que las personas utilicen su tiempo en lo que es realmente importante: innovar, crear, desarrollar nuevas habilidades, explorar nuevos espacios de proactividad y no la pérdida en materia de tiempo, de recursos, de desconfianza, porque al final la burocracia genera una crisis de desconfianza en las instituciones públicas que se traduce en polarización y sobre todo en rezago. Entonces, ¿por qué es importante digitalizar los servicios? Porque democratizan el acceso a muchas de las oportunidades que son necesarias para cerrar grandes brechas de desigualdad en nuestra región. Qué bueno, Yolanda, y qué bueno poner de vuelta ahí al ciudadano en el centro para que el Estado le facilite, ¿no? Que pueda crecer la energía innovadora que decías que nuestra región y el mundo necesita, ¿no? En una economía que cada vez es más digital. Miguel, mencionaste que me quedó ahí ese número, ¿no? Que la región necesita cerca de 500.000 aproximadamente, ¿no? Que quizás sean más, quizás sean menos, de perfiles digitales, y el BID sacó un libro, una publicación que recomiendo para todos de transformación, que se llama Transformación Digital y Empleo Público, que tú has sido coeditor. Entonces, me gustaría que puedas profundizar un poco en esta, no sé si es una crisis, pero creo que si no es, lo va a ser, de talento digital en la administración pública, y qué consecuencias tiene y qué podemos hacer para justamente, cuáles serían los enfoques para poder trabajar en esta materia. Claro, Juan, con gusto. Sí, pues yo creo que es una publicación que pone sobre la mesa un tema importante de política pública y lo pone sobre la mesa con datos, ¿no? Porque tiene la doble perspectiva de qué hacemos para incrementar la cantidad de talento digital disponible en la región, qué hacemos para atraerlo al sector público, pero también cómo hacemos para reciclar o actualizar la gran cantidad de funcionarios públicos que trabajan hoy en la administración pública, que son millones en América Latina y el Caribe, y que van a tener que adaptarse a ese entorno digital que definía ahora Yolanda. Lo que pone un poco de manifiesto la publicación es, bueno, uno, que tenemos ese gap. ¿Y por qué tenemos ese gap?
Mira, hay dos ámbitos ahí en el análisis, ¿no? Uno, en el mundo digital tradicional, sí hay una oferta formativa académica, pero seguramente no fue evolucionando o no fue actualizándose a medida que iba evolucionando el mercado. Es decir, las ingenierías de sistemas o las ingenierías informáticas son las ingenierías tradicionales o las de telecomunicaciones de hace 25, 30, 35 años, y creo que no fueron adaptando los currículums al ritmo que iba cambiando el mercado, ¿no? Para introducir temas novedosos de inteligencia artificial o de ciberseguridad o de otros temas. En ciberseguridad en particular, la oferta formativa académica es muy escasa. O sea, no todos los países tienen ingenierías o algún tipo de licenciatura especializada en ciberseguridad. Hay muchos que no, y maestrías hay en 4 o 5 países de la región nada más. Entonces, falta oferta académica. Pero además, hay un problema de atraer jóvenes a este tipo de estudios. Fuimos detectando en muchos de los países que, por las razones que sean, los jóvenes optaban por otro tipo de formación académica. Entonces, parte de la política pública es acercar a los jóvenes en enseñanza secundaria a este tipo de formación en el mundo digital, a través de pasantías y tal. Yo recuerdo en Israel, me impactó mucho lo bien que planificaban, y por algo tienen la industria de ciberseguridad más grande del mundo. Con el tamaño de Israel, exporta más o menos $2.000 millones en ciberseguridad todos los años, y es que desde la secundaria los jóvenes tienen la oportunidad de acercarse al sector, de hacer una especie de pasantías en empresas en las cuales descubren la importancia del tema, el interés, y van canalizándolos hacia la universidad. Entonces, hay que mejorar la oferta formativa, hay que trabajar con los jóvenes desde la secundaria para atraerlos a ese tipo de formación. Y luego ya en el ámbito específico del sector público, no voy a contar todo el libro aquí porque voy a hacer como las editoriales, el que quiera conocerlo en profundidad, que lo baje del web del banco porque es gratis. O sea, no hay negocio aquí, pero hay una serie de medidas interesantes que pasan por que la autoridad digital dialogue con el servicio civil, con las oficinas del servicio civil de la administración pública. Es una alianza necesaria para que la administración pública renueve los perfiles profesionales, ¿no? Empiece a incorporar perfiles que hablen de arquitectura de datos o de ciencia de datos o de ciberseguridad, que no existen en muchos organigramas de la administración pública. Tenga en cuenta que los salarios de los profesionales del mundo digital son diferentes por razones de mercado, y hay que buscar medidas para que el Estado pueda de alguna forma atraer el talento. Competir con el sector público es misión imposible, pero sí atraer el talento. Y eso requiere otra serie de medidas que también está en el libro, y no voy a enrollarme mucho ahora, pero que tienen que ver con la cultura de la administración pública, ¿no? Con la forma de anunciar y de atraer recurso humano, con el tipo de responsabilidades que se publican, que en general son en el sector público aburridas y grises, y que el mundo digital requiere perfiles y responsabilidades más creativas, más participativas, más dinámicas, más copiando modelos del sector privado, ¿no? Y luego también generar un poquito esa cultura de lo que hablaba antes, ¿no? Del resultado en el corto plazo, de que uno cuando entra en el gobierno no se mete en una misión que no termina nunca y va a estar 20 años en el mismo lugar viendo qué pasa, ¿no? Generar esa cultura que no estoy contando nada nuevo. El libro lo que menciona es el ejemplo del 18F. Aquí, bueno, tú estás ahora en Washington, Juan, estás muy cerquita. Calle 18 con la F, a 2 bloques de la Casa Blanca, donde está ese grupo que se creó en tiempos de Obama, que son gente que vino de Silicon Valley en préstamo y saben que van a volver, pero tienen una misión concreta y específica. Eso fue lo que les atrajo del sector público. Tienen una misión, estarán un tiempo, la cumplen y se van. Entonces, no me quiero enrollar mucho, pero el libro cuenta un poquito de esas cosas y esas posibles medidas que en nuestra región podemos observar, adoptar y adaptar para tratar de paliar un poco este problema que tenemos de talento digital. Muchísimas gracias, Miguel. Y ahí dejé en el chat la publicación del libro. La verdad que lo recomiendo porque sí, da un marco de los desafíos y se anima a dar incluso recomendaciones concretas de hacia dónde ir en estos temas, ¿no? Y bueno, la última, por lo menos de mi parte, para los dos. Yolanda, mencionabas que la pandemia ha acelerado entre 8 a 10 años, ¿no? En este estudio creo que mencionaste de la UNESCO, no sé, ¿de la UNESCO era? ¿O no? No, de CEPAL, ¿no? CEPAL. De CEPAL.
pero también es cierto que ha generado más brechas, ¿no? En ciertos sentidos, como los accesos, perdón, la afordabilidad, ¿no? Por el estancamiento, también de habilidades, ¿no? Las habilidades de inclusión digital, y que bueno, que si algunos han crecido y han acelerado a una velocidad más rápida, ¿no? Entonces, es evidente que los temas de conectividad, los temas de inclusión digital, los temas de reskilling, necesitan una cooperación pública-privada, ¿no? Necesitan trabajar con la academia, necesitan trabajar con fundaciones, con el sector privado, con las startups, como mencionaban. Entonces, en este sentido, ¿qué están viendo o cómo podemos hacer para generar un sentido de urgencia, ¿no? También para que los gobiernos, que son en este caso quienes deben convocar, ¿no? Como liderando las agendas digitales, ellos deben ser quienes tienen que convocar a esta discusión para poder justamente acelerar estos planes. ¿Qué mirada tienen sobre esto? Creo que aquí una reflexión importante es quién convoca debe ser el ecosistema. Es decir, las empresas, si no tienen el talento, no pueden seguir aportando a la economía, ¿no? Los gobiernos tienen un interés natural en garantizar oportunidades de desarrollo para las personas. El mejor programa social es el trabajo, no la transferencia económica, ¿no? Darle a la persona trabajo, darle a las personas habilidades, y entonces ya no tienes que estar pensando en cómo vas a distribuir transferencias económicas a las personas. Y para que eso se dé, también se requiere de un codiseño de política que permita alinear los incentivos hacia eso, y me gustaría compartirles un programa de mucho éxito que se hizo en Chile, en una colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo con el Ministerio del Trabajo, y se llama Talento Digital para Chile. Y el objetivo de ese modelo fue, en una mesa de gobernanza participativa, hacer, por un lado, un estudio de cuáles eran las habilidades, ojo, no las profesiones, las habilidades más demandadas por el mercado laboral, no nada más en Chile, sino en muchos otros países que ya estaban adquiriendo servicios de exportación desde Chile. Y luego, cómo cambiar la política pública de becas para el empleo para que esos recursos se utilizaran en pagarle a las personas por asistir a un mecanismo de educación que seguramente lo han escuchado, que se llaman bootcamps, que son cursos cortos, muy orientados a desarrollar ciertas habilidades, y donde cada iteración y cada ciclo del programa, la currícula se actualiza de acuerdo a lo que se va demandando. Entonces fue bastante exitoso porque también las métricas del programa fueron muy disruptivas. Antes las métricas estaban muy asociadas a cuántas personas de qué y cuántas personas asistieron a capacitarse. Acá la lógica era cuántas personas obtuvieron la beca, cuántas personas una vez que terminaron el bootcamp tuvieron un empleo, y cuánto incrementó su ingreso a raíz de haber participado por el programa. Y eran metas muy agresivas: 80% de empleabilidad una vez terminado el bootcamp, y con esa evidencia ir teniendo elementos para, a nivel de regulación, y poder haciendo las actualizaciones en las reglas de operación de esas becas para el empleo. Entonces, creo que este es un ejemplo muy concreto de una iniciativa muy orientada a cambiar las reglas de política pública, en este caso de becas para el empleo, con participación de un organismo internacional como es el Banco Interamericano, participación de sociedad civil. Fundación CODEA fue quien estuvo ejecutando el diseño del bootcamp y la medición correspondiente de su impacto, y el gobierno con mucha disposición de realmente abrir y decir, ok, ¿cuál es la evidencia para poder ir adecuando la normatividad y orientar los fondos públicos al desarrollo de habilidades que realmente permitan una mayor empleabilidad y un mayor ingreso en los salarios de las personas? Y otro ejemplo, viendo las preguntas que están llegando al chat con inteligencia artificial, es una iniciativa que se llama Destino Empleo. Y ahí también lo que se hizo fue una mesa donde se sentaron a todos los portales que publican vacantes en Chile para pedirles que habilitaran APIs y poder hacer data scrapping y conexiones para mapear en un mapa, literal, se llama destinoempleo.cl. Los invito a que conozcan ese proyecto, que es muy lindo.
y poder identificar qué habilidades se están demandando georreferenciadas por región en Chile, con datos muy puntuales de salarios promedio, cuántos profesionales están participando en ese mercado laboral de habilidades, e ir informando también a las personas de qué es lo que se está demandando a nivel internacional. Entonces, sí se pueden hacer grandes cambios estructurales en políticas muy tradicionales cuando se tienen estos espacios de conversación, de codiseño de nuevos programas y de nuevas iniciativas. Gracias, Yolanda. Qué buen ejemplo de co-creación. Y ahí dejé un link para que lo podamos ver. Miguel, ¿alguna reflexión sobre esto? Pues yo creo que lo planteó Yolanda muy bien ya, no quiero cansar a la audiencia contando lo mismo que contó Yolanda, porque además trabajamos juntos tanto tiempo, así que ahí lo dejo. Más bien, si quieres que Bien. atendamos preguntas de la Dale, gente, con gusto, sí. Juan. Aprovecho una pregunta de Jorge Vilas, que pregunta, Yolanda, ¿qué papel ves en forma real en la región a los sistemas de inteligencia artificial como los drivers en el verdadero desarrollo de la región? ¿Y cuáles son sus riesgos? Bueno, veo una enorme oportunidad. Todas las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, realmente son tecnologías que nos permiten escalar muchas iniciativas. Es decir, si un país está en un proceso de arrancar digitalización a escala de sus trámites y servicios, pues no tiene que empezar donde empezó México en el 2012, ¿no? Hoy ni siquiera tiene que ir una persona a un sitio web. Puede perfectamente con un comando de voz pedir algún tipo de asistencia, y la inteligencia artificial debe de permitir conectar diferentes servicios, aprender de acuerdo al tipo de emergencia que estoy teniendo. No sé, estoy teniendo un bebé. Bueno, ¿qué cosas tengo que detonar si alguien por un comando de voz me dice que una persona está teniendo un bebé? Pues encontrar el hospital, pedir el consentimiento a compartir la información clínica con el hospital donde va a ser atendida la persona. Una vez que nació el bebé, registrarlo en automático en el registro civil, calendarizar en automático las vacunas para el niño o la niña que nació. Todo esto antes era, si lo tenías en línea, pues llenar un formatito, ¿no? Pero en la vida real, si alguien está teniendo un bebé, no se va a meter a internet a llenar un formato de nada. Quieres llegar al hospital y tener al bebé, ¿no? Entonces, la nueva generación de servicios digitales deben de permitir esa capacidad del gobierno de conectar todos estos servicios que están asociados a un hecho de vida muy puntual, que es el nacimiento de un nuevo bebé. Entonces, ¿qué implica eso? Pues un montón de ingeniería a la inversa, ¿no? Tener todos los microservicios asociados al evento que es el nacimiento de un bebé, articulados y capaz de ser activados con un comando de voz, ¿no? Hoy sucede, hoy le podemos decir a Alexa cómo está el clima, cuál es mi siguiente reunión, quiero ver esta película en Netflix, y Alexa lo hace, o Siri lo hace, ¿no? Así deberían de ser los servicios de gobierno. O sea, no estamos planteando algo completamente disruptivo. Al contrario, las personas que tienen acceso a este tipo de tecnología, que es importante hacer esa distinción, ¿no? Ya están teniendo una expectativa más alta de capacidad de respuesta de los dispositivos y las tecnologías con los que interactúan todos los días. Entonces, ¿por qué el gobierno me pide que me meta una página y llene un formato? O sea, no entiendo. Yo no me meto a ningún formato para decirle a Alexa, quiero esta música, ¿no? O pon esta temperatura en mi casa. Incluso servicios en condiciones de conectividad más desafiantes, ¿no? Pues con un mensaje de texto. O sea, yo podría con un mensaje de texto detonar muchos otros servicios que en su backend estén articulados con inteligencia artificial. Nosotros teníamos un chatbot en México asociado a un programa que se llama Mi Salud, que lo lanzamos justamente para poder mitigar los riesgos de la muerte materno-infantil de personas que viven muy lejos, en pequeños pueblitos, de las clínicas de salud. Y si bien son una proporción muy mínima de la población, no hay distinción cuando estás poniendo en riesgo la vida de la persona, si está lejos o cerca de un lugar de atención a la salud. Lo que quieres es utilizar la tecnología para monitorear un embarazo que puede ser de alto riesgo, y estás utilizando un servicio de mensajería de texto donde solo requieres mínima conectividad para poder monitorear, pero usas la inteligencia artificial
para poder tener un árbol de decisión que permita tener un protocolo de preguntas y respuestas que permitan dar la atención médica en caso de una situación de riesgo. Todo eso ya existe hoy y lo que tenemos que hacer es incorporar estas nuevas tecnologías en nuestras estrategias de transformación digital, incorporar esta capa de capacidades de análisis de información, de machine learning, sobre muchos de nuestros servicios que ya hoy están digitalizados y que pueden realmente permitirnos personalizar experiencias, ser mucho más proactivos en atender las necesidades de las personas, pero sí tiene que ser parte de una agenda, tiene que tener protocolos muy claros de ética, de transparencia algorítmica, de cómo estoy incorporando estas nuevas técnicas de información para mejorar mis diagnósticos médicos. Pero la buena noticia es que hoy tener acceso a esa tecnología es muy asequible y realmente nos permite cambiar nuestra capacidad de reacción a las necesidades de las personas. Gracias, Yolanda, y qué bueno que lo hayas vinculado con el consenso y la legitimidad del sistema político, ¿no? Las expectativas que estamos generando todos en los servicios que tenemos con los privados o con nuestras interacciones, y cuáles son los servicios que tenemos con el Estado y esas brechas que se van generando que están afectando sin dudas. A ambos, Luis Navarro nos pregunta, les pregunta, las licitaciones casi siempre están expuestas, él dice, a casos de corrupción. ¿Hay casos de éxito en Latinoamérica donde hayan aplicado blockchain en los procesos de licitación? No sé si es algo que están viendo ustedes en el marco de sus soluciones. Pues si quieres arranco yo. Pues quizá la audiencia sabe que el banco lidera una de las iniciativas de blockchain más fuertes de América Latina, que se llama LACchain, sobre la cual se están desarrollando un sinnúmero de proyectos en diferentes sectores. Estoy seguro de que hay alguno de compras de gobierno. No estoy al tanto de si ya logró algún éxito o no. La mayor parte de los proyectos de blockchain en la región están en una fase, yo diría, incipiente, y no sé si tienen todavía éxitos para mostrar, pero no me sorprendería que hubiera algunos. En la página de LACchain del banco, que lidera el BitLab del banco, seguramente hay información precisa sobre eso. No sé si Yolanda conoce algo más. Sí, creo que la fuente más actualizada es la de LACchain. Yo les puedo dar el antecedente de México, pero este caso lo hicimos en el 2018 y fue justamente igual, en un equipo de trabajo multidisciplinar con el Estado de Jalisco, el gobierno federal, la tecnología de blockchain en su momento de IBM. Desarrollamos un pequeño piloto de contrataciones públicas. Entonces, es el dato que yo tengo, pero esto fue hace 4 años. O sea, estoy segura que existen muchísimos ejemplos en la región. Colombia tiene también el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín, donde han realizado muchísimos pilotajes con el uso de tecnologías emergentes, incluida blockchain. Así que seguro hay ejemplos mucho más recientes y sí, creo que el punto de referencia, como bien lo comenta Miguel, es LACchain. Es un esfuerzo de articulación regional bastante exitoso en construir una red regional utilizando esta tecnología y con casos de uso muy customizados a las necesidades y contextos de los diferentes países que están utilizando esta tecnología común para diseñar diferentes servicios de acuerdo a lo que cada ecosistema va definiendo, que al final eso es lo importante, ¿no? Que haga sentido el uso de la tecnología para resolver problemas públicos muy específicos. Bueno, y para las últimas voy a agrupar un par de preguntas que hay acá para ya las últimas reflexiones de ambos, así después podemos cerrar a tiempo y respetar el horario de todos. Carlos José Haga hace énfasis más en los riesgos. No hay dudas, dice, sobre las mejoras de digitalización en la vida de la sociedad. Ahora bien, ¿hasta dónde no se presentan desafíos en torno a la libertad y la privacidad de los ciudadanos? Carlos, privacidad y libertad. Después Mirta pregunta sobre el tema de talento digital. Creo que ahí el caso de Chile está bueno, pero si tienen algún otro comentario. Y Alejandro Perrone dice, ¿estas políticas son desde los municipios al Estado Nacional o desde arriba hacia abajo, más en el tema del ecosistema? Así que bueno, les dejo eso y también aprovechen para algún mensaje o reflexión final. Muchas gracias.
Me toca a mí, creo. Bueno, arranco yo entonces. Yo creo que el tema de ese conflicto entre libertad, protección de datos personales, etcétera, era uno de los que yo indicaba inicialmente que es complejo de regular y de ordenar, ¿no? Yo creo que ahí va a haber que, a mí me parece que la Unión Europea está adoptando una actitud muy interesante, muy reflexiva, muy participativa, muy meditada y manteniendo un buen equilibrio entre proteger los derechos de los ciudadanos y darles la tranquilidad suficiente para que se embarquen y adopten estas tecnologías, pero a la vez no obstaculizar el negocio del sector privado. Creo que están bastante equilibrada en la regulación y me parece que para ahí va el modelo. Me parece que GDPR puso orden sin destruir la industria del dato y ahí están los números del negocio que hay alrededor del dato en la Unión Europea, pero a la vez tranquilizó a los ciudadanos. En la nueva legislación de inteligencia artificial, de nuevo, creo que da una cierta tranquilidad a la política pública respecto al tema de principios éticos, sesgos, etcétera, pero va a potenciar enormemente la industria de inteligencia artificial en la Unión Europea. Entonces, creo que es difícil el equilibrio, pero hay ejemplos ya para seguir. Y sobre el tema de si la transformación digital va de abajo de los municipios hacia arriba o de arriba hacia abajo, yo creo que va en las dos direcciones. Los gobiernos centrales en América Latina tienen, desde mi punto de vista, una asignatura pendiente. No dedicaron el suficiente esfuerzo a ayudar a los gobiernos subnacionales a embarcarse en lo digital. Yo creo, algunos empiezan, pero hay mucho para andar. Entonces, a los municipios, a las provincias, a las regiones, etcétera, no les quedó otra solución que buscarse por sus propios medios el avance en lo digital. Y hay ejemplos fantásticos en la región. Hay municipios en la región que pueden medirse a los mejores municipios de Europa en utilizar tecnología, ¿no? Entonces, yo diría que va en las dos direcciones. No deben esperar los municipios a que lleguen desde el gobierno central a ayudarles, pero sí deben de avanzar y pedir al gobierno central que les suban a la agenda digital, ¿no? Yo diría, ahí te dejo un poquito de espacio, Yolanda, perdona que me enrollé. No, totalmente de acuerdo. Aquí lo más importante es no partir de cero. Creo que es muy importante que en todos los niveles de gobierno se reconozca los avances a la fecha y realmente se busque complementar o actualizar muchos de los esfuerzos que se han llevado a cabo y sobre todo poner el énfasis en entender cuál es la prioridad y la necesidad más inmediata de la ciudadanía y cómo la tecnología puede permitirme atender esa necesidad de manera más adecuada. Y aquí es muy importante el contexto, y lo menciono por las preguntas que están llegando al chat. No es lo mismo una política pública en la Ciudad de México, donde tienes hiperconectividad, donde estás desplegando redes 5G, entonces ahí puedes hablar de cosas como vehículos autónomos en el sistema de transporte, mayor eficiencia en la gestión del tráfico, a espacios rurales donde a lo mejor esa no va a ser tu solución, pero sí innovar en el uso de otros canales, como pueden ser muchísimos servicios habilitados vía mensajes de texto, donde las personas ni siquiera necesitan descargar una aplicación web, pero donde la articulación para que haya esa transaccionalidad utilizando mensajes de texto, pues requiere tener toda una estrategia para que ese canal en específico permita resolver las necesidades de esas comunidades. La buena noticia es que hoy es tan amplia la gama de tecnologías que tenemos a nuestro alcance, que uno de los desafíos es articular en los equipos digitales de los diferentes niveles de gobierno las capacidades para conocer esas tecnologías, ¿no? Es muy fácil hablar de blockchain, pero bueno, ¿dónde está el programador o el arquitecto o la arquitecta de solución que va a saber exactamente dentro de mi arquitectura de gobierno cuándo es usar blockchain o cuándo no? ¿Cómo voy a habilitar, respetando las leyes de protección de datos personales, mecanismos de inteligencia artificial? Y son desafíos que se tienen que atender en comunidad. Ese es el espíritu, me parece, de herramientas tan importantes de colaboración como la Red GEA, que es la Red para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, como GovStack, ¿no? Que lo que busca es ahorrar tiempo. Aquí hay especificaciones agnósticas, aquí hay un sandbox, aquí hay componentes de software para que los equipos puedan experimentar de manera muy rápida, diseñar servicios y acortar esas curvas de aprendizaje. Entonces,
la cooperación, estos espacios de desarrollo de capacidades son claves para poder seguir aprovechando al máximo los beneficios de las nuevas tecnologías. Sí, Miguel. ¿Levantaste la mano ahí? ¿No? Perdón, fue un gesto involuntario, ¿no? Estaba muy bien. Pero bueno, la verdad quiero cerrar primero con esta reflexión final que hacía Yolanda de que no hay que inventar la pólvora, ¿no? Hay muchas soluciones, hay mucho ya hecho, mucho para poder compartir conocimiento, y tanto el BID como GovStack como un montón de otras instituciones están dispuestos a colaborar y acelerar esa brecha. El agradecimiento a todos los participantes, más de cerca de 60 que se han conectado. El agradecimiento a ustedes dos por haber sido parte, la verdad que para nosotros fue un lujo. Y dejarles la invitación a todos. Vamos a lanzar en los próximos días la segunda diplomatura, la segunda edición de la Diplomatura de Transformación Digital de Gobierno 4.0, para seguir profundizando con el equipo, con Selina Cantú, con Lucas Jolías, con Juan Vila, con Jorge Vilas. Bueno, hay todo un equipo que está trabajando muy fuertemente en poder ayudar justamente a acercar la agenda para transformar a los gobiernos y a la sociedad en general. Muchas gracias y bueno, nos vemos en alguna próxima, que quedaron un montón de cosas para seguir profundizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos gracias, a todos. Miguel. Gracias, Yolanda. Chao.